Hola, muy buenas noches. Aquí estamos para traerle este estudio y queremos darle la bienvenida en este tiempo de aprendizaje en nombre de los pastores de la Casa de Dios, la pastora y profeta Marilis Molinas y el pastor Denis Bento. Así que por aquí estamos, una servidora, Ramona Antoine Molina, para traerle esta hermosa enseñanza que en el día de hoy tenemos, ¿verdad? Y que vamos a continuar con la epístola a los romanos. Vamos a estar hablando hoy acerca del capítulo 11 y el capítulo 12. Así que estate ahí expectante para recibir lo que el Señor en esta noche pues vamos a compartir contigo, ¿vale? Estamos aquí preparados ya para dar inicio a esta hermosa enseñanza y vamos a buscar, como no, a Romanos 11, que es donde vamos a tener nuestro estudio de esta noche y queremos pues que sea de gran bendición para tu vida. Y vamos a leer el versículo del 1 hasta el 10. Y dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la escritura acerca de Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta palabra? Que hay un remanente, que Dios se ha procurado siempre tener un remanente preparado, capacitado, para poder enseñar, para poder estar preparado para la batalla que cada día se pueden presentar, ¿verdad? Y el pueblo de Israel ha sido siempre el pueblo escogido de Dios. Y Dios nunca desechó a su pueblo, aunque, como conocemos la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre fue un pueblo que rebelde, vamos a decir así, por cuanto no se sujetaban a las leyes de Dios. Hacían las cosas como su corazón le dictaba. Querían hacerlo, pero no podían. Y una vez que vemos aquí a Pablo escribiendo a los romanos, ¿verdad? Él está explicando y le está diciendo que Dios en ningún momento desecha a su pueblo, aunque no se hayan sujetado, aunque no se hayan medido por la palabra que Dios le había dado en aquel entonces. Y él mismo se consideraba israelita. El mismo Pablo dice: yo también soy israelita. Él se considera que él es un israelita. Pero por la ley, él dice la palabra en el libro de Filipenses, que lo tengo por aquí también, el 3:5 dice: circuncidado al 8º día y del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. O sea, él mismo se consideraba un fariseo. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, que Pablo, él perseguía a la iglesia. Él persiguió a la iglesia por mucho tiempo, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dijo: ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿Cómo te estoy persiguiendo? Dice: por cuanto persigue mi iglesia, me está persiguiendo a mí, ¿verdad? Entonces vemos como Pablo, él reconoce que él, siendo israelita, siendo parte del pueblo de Dios, por descendencia, vamos a decirlo así, él aún así perseguía a la iglesia por cuanto él defendía la ley. Él creía defender la ley entonces. Y así que vemos que realmente Dios, cuando Pablo le está explicando aquí a los romanos y le está hablando, ¿verdad?, acerca de
de cómo Elías también fue perseguido, de cómo Elías dice que se presentó delante de Dios temeroso, miedoso, quejándose acerca de que a él habían matado a todos los profetas, porque por la ley era eso, como que perseguía, ¿verdad?, aquellos que proclamaban el nombre de Dios. Y esto lo vemos, se ha visto siempre. Entonces Elías también fue perseguido, y como él vino y se quejó delante del Señor y le dijo, ¿verdad?, mira que han matado a todos los profetas y solo yo he quedado para dar testimonio, ¿verdad? Y como le dice la palabra del Señor aquí, la divina dice que le dijo, no me he reservado yo 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Sabe? Es que Dios siempre se va a cuidar de tener un remanente preparado, un remanente capacitado. Y hasta el día de hoy nosotros podemos ver que el Señor siempre tiene un remanente preparado, un remanente que realmente le sirve, un remanente que está dispuesto a pagar el precio de su salvación, porque ya Jesús pagó el precio de la salvación, pero nosotros tenemos que también ahora, por testimonio de lo que es el Evangelio, Pablo, una vez que entregó su vida al Señor, dio testimonio de que realmente él había sido transformado, había sido cambiado. Y en estos versículos vemos que este remanente que Dios se ha reservado siempre, hasta el día de hoy, también Dios lo sigue guardando y lo sigue resguardando, para que, dice que por gracia, no es por obra. Nosotros no somos salvos por obra, nosotros no somos salvos por lo bueno que somos, no somos salvos por lo bien que haga las cosas, sino que es por la gracia y el favor que Dios ha puesto a través de su Hijo Jesucristo para traer esa salvación que hoy nosotros podemos disfrutar. Y realmente Dios tiene salvación para aquellos que están dispuestos a dejar que Él entre a su corazón, que Él entre al centro de su corazón realmente, para que pueda ser transformado. Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, Jesús le dijo, me es necesario. Es decir, que tú y yo también es necesario que Jesús entre al corazón para que pueda Él ser transformado, para que podamos nosotros tener ese alcance hacia la salvación. Dice aquí más adelante, en el versículo siguiente, dice, que pues lo que buscaban Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, que le dio espíritu de stupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sabe? Es que la palabra de Dios ha sido predicada siempre, ha sido dada a los hombres, pero llega un momento en el que cuando Dios da la oportunidad de poder conocer este evangelio, y hoy en día, por ejemplo, como dice hasta aquí, hasta hoy, podemos ver que Dios ha dado como ese espíritu de stupor en este tiempo a través de esta COVID que nosotros hemos estado viviendo durante este año y pico que llevamos de pandemia, y nos damos cuenta que realmente muchas personas están ciegas a lo que está aconteciendo, solamente pues están mirando la situación, solamente están mirando el problema en el que estamos, pero no se están dando cuenta que detrás de todo esto hay un Dios que está siempre presto para ayudarnos, para socorrernos. Y en este momento dice, ¿acaso no lo han alcanzado? ¿Acaso nosotros, si estamos en los caminos del Señor, si estamos buscando la palabra de Dios, ¿acaso no vamos a alcanzar las promesas? ¿Acaso no vamos a alcanzar los beneficios de esta salvación? Claro que sí. Pero aquellos, dice, que no tienen sus ojos puestos en la palabra, no han puesto su mirada en el Señor Jesús, no pueden alcanzar realmente esas promesas, no pueden alcanzar esa bendición de la salvación. Por lo tanto, en esta noche yo te digo que hay un propósito de Dios. Cada vez que tú escuches la palabra, cada vez que tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, es porque hay un propósito de Dios para tu vida. Y el Señor quiere que tus ojos sean abiertos, que tu espíritu esté dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Y es que quiere que tú seas parte
de este remanente, el cual Dios hoy está preparando también para estos tiempos en los que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos en los que cada día más necesitamos oír una voz que nos hable de lo grandioso que es Dios. Y es lo que estamos haciendo aquí. Y a través de esto nosotros podemos darnos cuenta que realmente Dios tiene salvación. Dios tiene salvación para todo aquel que la desee. ¿Sabes? Si Pablo no hubiese conocido la palabra, entonces la salvación quizá no hubiese llegado a los gentiles, pero él mismo se proclama: yo soy profeta a los gentiles. ¿Por qué? Porque una vez que él conoció la palabra de Dios, que ese sería el segundo punto de este estudio, la salvación de los gentiles. Y lo vamos a ver a través del versículo 11 hasta el 24, y dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es las riquezas del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, que hay una restauración de parte de Dios, tanto para Israel, para el pueblo de Israel, como para nosotros los gentiles que hemos aceptado esta salvación. Porque realmente Pablo se preocupaba de que los gentiles, la palabra llegara al corazón de ellos. Y hoy hasta aquí ha llegado esa palabra. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Sabe qué bonito es poder honrar la palabra de Dios? ¿Sabe qué bonito es poder hablar de la palabra de Dios? Y que aquello para lo cual realmente ha sido enviada es para que se reciban la salvación. Y a través de ella es que nosotros aquí estamos para traer esa salvación a tu vida, para decirte que hay una esperanza, que hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu casa, hay esperanza para este mundo que está envuelto en un caos y que no encuentra salida, no hay solución, vemos que corremos de un lado para otro, pero para aquellos que realmente caminan bajo la palabra, aquellos que han recibido la palabra, les puedo asegurar que realmente sí hay solución, sí hay bendición, porque Dios quiere realmente traer un cambio, Dios quiere traer una restauración en todos los niveles, tanto a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel de la familia, a nivel personal, pero esto es algo que lo tenemos que procurar nosotros. Necesitamos anhelar esto, de que la palabra de Dios realmente llegue. ¿Sabe? Cuando nosotros deseamos algo, lo buscamos con vehemencia. Cuando nosotros anhelamos tener algo, luchamos por ello. Pues este es el momento, este es el tiempo en el que tenemos que anhelar más la palabra, es el tiempo en el que tenemos que luchar más para recibir más la palabra de Dios, para que ser transformado, para que haya cambio, para que haya restauración en medio de aquellos conflictos en los que no encontramos esa solución, y solamente la vamos a encontrar aquí, a través de la palabra. Así que el pueblo de Dios es un pueblo que está siempre presto para dar, para recibir y también para dar, porque no nos ha llamado Dios solamente que la salvación sea para nosotros. El pueblo de Dios, la salvación era para el pueblo judío, pero qué bueno que a través de Jesucristo nosotros alcanzamos esa salvación. Entonces, hoy también este mundo necesita aún más tener esa salvación. Dice: por si de alguna manera puede provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión en la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida de entre los muertos, si la primicia son santa, también lo es la sana, la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Imagínate que si nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos provocar el celo en aquellos que realmente necesitan esa salvación. Y si Pablo dice fue perseguido, Pablo fue maltratado por causa de ¿qué? De predicar el evangelio. Porque él tenía celo de lo que él portaba. Y eso
cuando nosotros provocamos ese celo, es porque realmente anhelamos que otros, a través de ese celo, podamos rescatar a algunos, dice la palabra, porque dice que si por provocar celo en lo que son de nuestra propia sangre, y por ello podemos nosotros atraer a otro a la salvación, pues sigamos predicando el Evangelio. Vamos a seguir proclamando la palabra, vamos a seguir proclamando este Evangelio de la reconciliación, que Jesús reconcilia al mundo con el Padre. Reconcilia nuestra vida con el Padre, reconcilia nuestra vida con la palabra. Y dice que todos nosotros, dice, si la raíz es santa, ¿quién es aquí el santo? El santo es Dios, el santo es Jesús. Él, por medio de Él, es la salvación. Y si Él es santo, por tanto nosotros tenemos que ser, que somos la rama, somos ese Israel injertado, hemos sido injertados en esa raíz para poder dar fruto en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y nosotros nos alimentamos realmente de la savia que desprende el olivo, ¿no? Vamos a hablar de este árbol que da una savia que es la que alimenta las ramas, y nosotros de esa rama hemos sido injertados y somos esa rama santa, esa rama que se alimenta de esa raíz que es Jesucristo, es el Señor, y es a través de su palabra. Dice pues, voy a leer el versículo 20, dice, bien por su incredulidad fueron deshojadas, pero por tu fe, por la fe, esta está en pie. No te ensorbezcas, sino que teme, porque si Dios perdonó a las ramas naturales, a ti también te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que creyeron, con los que cayeron, pero la bondad para contigo permanece para siempre. Dice, tú también, dice, recibe esa recompensa de parte de Dios. No importa si has pecado, no pasa desapercibido delante de Dios. Hemos sido quizá despojados, hemos sido quizá dejados de la mano, no hemos zafado de la mano de Dios, pero el Señor no tiene en cuenta esto. El Señor te mira con un ojo de piedad, con un ojo de misericordia, y el Señor realmente quiere que como hoja tú seas una hoja reverdecida, una hoja que está en el árbol y que produce que haya fruto en ese árbol. Así que te digo en esta tarde, el Señor tiene algo grandioso para tu vida. El Señor tiene algo bueno para ti. Y sigue diciendo, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Es decir, que tú y yo somos injertados en ese olivo que es Jesús. Somos convertidos en ramas naturales, ramas verdes, que podemos dar mucho de nosotros para que otros puedan ser salvos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, y que ha acontecido a Israel endureciéndose en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Es decir, Dios tiene la promesa a Israel, pero también hay una promesa hecha para ti y para mí. Y es que dice, no nos jactemos nosotros realmente de decir, bueno, pues yo soy cristiano, no, es que por la palabra que nosotros alcanzamos esa salvación. Alcanzamos la salvación, alcanzamos la bendición de poder llegar a ser libertadores de otros, porque no somos nosotros quienes libertamos, sino que Jesús en nosotros es que envía la palabra y ésta trae la salvación a los demás. Por lo tanto, vendrá la salvación a un pueblo que se endureció, a un pueblo que por mucho tiempo, aún viendo las bendiciones de Dios,
que aún viendo la mano de Dios obrando en su vida, ellos endurecían su corazón y por eso muchos de ellos no pudieron entrar a la promesa, no pudieron entrar al plan de Dios. Pero hoy por hoy, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que si nosotros caminamos en esa salvación que nos ha sido entregada a nosotros, que somos los gentiles de estos tiempos, y que ese evangelio llegó a nosotros, pues a través de Jesucristo es que esa salvación puede restaurar, a través de esa salvación es que Dios puede traer realmente un acercamiento de ti hacia la palabra, de ti hacia Dios, de mí hacia Dios, porque a través de Él es que a través de Jesucristo viene una restauración, tanto para Israel como para nosotros. Como dice en el versículo 25 al 35, dice, que ya empecé a leer, dice, y luego Israel será salvo como estará escrito, y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Es decir, que mientras hay un pecado, Dios no puede traer la transformación, Dios no puede traer la restauración. Primeramente Dios tiene que quitar el pecado de Israel. Primeramente Dios tiene que quitar el pecado del corazón del hombre. ¿Para qué? Para que pueda haber una transformación, para que pueda haber un cambio. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, que porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios, pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para misericordia de todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Es decir, que por la desobediencia de un pueblo, por el pecado de un pueblo, por no haber reconocido en su momento la salvación, hoy el Señor dice, a causa de la desobediencia de ellos, pero por la obediencia de unos padres que realmente le enseñaron, le instruyeron, dice, por esa obediencia alcanzaron misericordia. Y hoy tú y yo, por esa misma misericordia, estamos aquí. Hoy aquí estamos nosotros diciéndote que hay salvación, hay restauración, hay perdón. Y el perdón solamente viene a través de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo podemos decir que la restauración, el perdón de tus pecados viene para que tú te acerques a esa palabra, para que tú te acerques a ese don. Y sabe que cuando el Señor llama a un hijo suyo, dice que cuando el llamamiento nunca lo perdemos, podemos estar apartados, podemos estar quizá un poco apartados y descuidados, pero dice que el llamamiento es irrevocable. Es irrevocable. No es que porque te hayas apartado hoy, tú digas, ya no tengo salvación. No. Es que el llamamiento está ahí. Lo único que tiene que haber es una reconciliación. ¿Y cómo va a venir esa reconciliación? Cuando tú reconozcas tu falta, cuando tú reconoces tu pecado, cuando reconoces que realmente te has apartado de la verdad de Dios, te has apartado de la palabra de Dios. Entonces ahí va a haber un encuentro nuevamente con la palabra de Dios. Y la misericordia, dice, por eso dice que Él sujetó a todo en desobediencia. Es decir, que si todos hubiésemos estado, todos fuéramos salvos, imagínate, sería la cosa más maravillosa del mundo. Pero no todo el mundo recibe esta palabra. Y queremos que el mundo entero entienda que la palabra de Dios es lo que realmente necesita para que haya cambio y transformación. Y sabe, a través después que Pablo habla y explica en estos versículos del capítulo 11, que habla acerca de ese remanente, habla de esa salvación que ha llegado a nosotros y de esa restauración que
que está ahí para cada uno de nosotros. Ahora Pablo habla de algo muy importante que realmente yo me di cuenta estudiando, haciendo este pequeño estudio, me di cuenta de que realmente la palabra de Dios es el manual más completo que existe para el ser humano. Yo, me quedé sorprendida cuando leyendo el capítulo 12 me di cuenta que realmente todo lo que Pablo hablaba a los romanos era porque realmente había un interés de parte de Dios de que nosotros nos entrásemos aún más en esa verdad, en esa gran verdad que es la palabra de Dios. Y yo voy a leer en el capítulo 12 y nos vamos a dar cuenta de cómo Pablo, después de que explica todo esto, cómo Pablo ahora le habla a un pueblo redimido, a un pueblo que realmente ha aceptado a Jesús. Y esto va para ti y para mí. Y dice Pablo así: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo me quedé, cuando leí esto, me quedé un poco ahí como pensativa, ¿no? Pensando, culto racional. Y buscando, y me doy cuenta que realmente no tiene nada que ver con el culto que nosotros celebramos aquí los domingos en las iglesias, no tiene nada que ver con el culto que podamos celebrar dentro de lo que es el local de donde nos congregamos. Tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver realmente con el cuerpo. Y estaba meditando y pensando que mientras está en el cuerpo es vivo, porque después que te mueres ya eres materia, eres en descomposición. Pero aquí está hablando de un cuerpo vivo. Y dice que te presentes delante de Dios. Esto ya está hablando de que, en el capítulo 11 está hablando de que ya nosotros hemos sido restaurados, de que nosotros hemos recibido la salvación, hemos tenido, el Señor nos ha reunido como ese remanente de Él, ¿verdad? Y nos ha sacado, nos ha separado de aquellas desobediencias y nos ha traído ahora a un estado de obediencia. Entonces, en esa obediencia, dice Pablo: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo. Y sabe, yo tengo aquí 3 cosas que podemos sacar de esto. Y es que primero, cuando habla de ser un sacrificio vivo, está hablando de una entrega completa, de una entrega total. De que tú pones por encima de ti tus intereses, tú pones los intereses de Dios, donde tú te preocupas más por las cosas de Dios que por tus propios intereses. Es decir, yo me quedo debajo y el Señor es el que está por encima. Y dice, cuando nosotros hacemos esto, entonces entendemos que está por encima de nosotros la absoluta voluntad de Dios, por encima de nosotros. Eso es entregarse en sacrificio vivo. Es si yo entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, todo está para el Señor. Lo segundo es, el sacrificio debe ser santo. Es la segunda parte. Tú te tienes que presentar a Él como santo. No somos santos que estamos en la pared, somos santos porque hemos recibido la palabra de Dios, hemos sido restaurados, hemos sido rescatados. Por lo tanto, dice, el creyente no debe tener sus anhelos divididos. Yo no puedo tener mis anhelos divididos, es decir, que hoy hago la voluntad de Dios, pero mañana yo no hago la voluntad de Dios. No, yo tengo que estar plenamente, totalmente segura de que lo que yo voy a hacer lo voy a hacer porque es para hacer la voluntad de Dios. Dios me ha separado a mí, nos ha separado, te ha separado a ti para que sea un santo para Él, para que le sirva en santidad. Dice en todo momento, no un ratito ahora, un mañana, otro ratito, no,
es en todo momento, en toda circunstancia, bajo todo problema, bajo toda presión, bajo todo. Que tú no estés dividido, sino que sea uno en el Espíritu para estar con el Señor, para servirle al Señor. Y no importa la circunstancia que esté viviendo, no importa la circunstancia que esté viviendo, el Señor nos llama que le seamos a Él de sacrificio, dice santo, agradable. Y lo tercero es que el sacrificio debe ser agradable a Dios, y esto significa que tiene que haber una satisfacción para Dios en lo que tú y yo hacemos. Que en lo que tú haces tiene que dar satisfacción a Dios. Dios tiene que ver el cumplimiento real de su voluntad en ti y en mí. Eso es lo que Pablo le está queriendo decir aquí allá a aquellos que han sido transformados y aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Porque claro, alguien que no ha conocido la palabra, alguien que no ha practicado el amor de Dios en su vida, es imposible que pueda cumplir esto. Pero sí está hablando a los redimidos, a ese remanente que Dios está reservando para estos tiempos. Y es que seamos agradables, santos para Él. Y ese debe ser nuestro culto racional. Todos los días apartarnos para el Señor en ese tiempo de entrega y de búsqueda a Él. ¿Sabe? Pablo nos enseña a nosotros que realmente tenemos que hacer esto voluntariamente. Él aquí está dando está presentando esto como una petición de algo que nosotros lo tenemos que hacer voluntariamente, porque realmente, ¿quién obliga a quién a hacer algo que no desea? ¿Verdad? Entonces dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros no nos vamos a compadecer nosotros, ni vamos a estar siempre con quejas en nuestros pensamientos, sino que vamos a renovar nuestros pensamientos. Todos los días vamos a ir renovándonos de día en día. Y dice el 3, digo pues por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, y en esa medida de fe nosotros vamos a agradar a Dios. En esa medida de fe nosotros vamos a servir a Dios. Nosotros no nos vamos a sentir más que otros, sino que delante del Señor, como vamos a ver más adelante, que habla acerca de ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, es ese pueblo redimido, es ese pueblo transformado y cambiado, el cual somos tú y yo. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos de otros. Es decir, que el cuerpo está formado por diferentes coyunturas, por diferentes huesos. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ni uno es más que otro, ni uno es menos que otro, sino que todos somos iguales delante del Señor, según la medida de fe, como dice la palabra. Dice, y de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, si es de enseñanza, si es de fe, si es de servicio, si es de repartir, dice, cada uno hágalo conforme le ha sido dado. Y el Señor, que es el dueño de todo esto que nosotros hemos recibido por su gracia, no porque lo merezcamos, no porque lo hagamos uno más bonito que otro, sino porque a cada uno el Señor le ha dado conforme a la medida en que tiene la capacidad de dar lo que le ha sido entregado. Y dice así, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto habla de que nosotros tenemos unos deberes
que cumplir. Nosotros hemos sido enseñados, hemos sido instruidos y a través del Espíritu Santo Él nos recuerda todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que practicar más el amor y que este sea sin fingimiento. Y ese amor lo vamos a practicar ¿cómo? En cada una de estas características que tiene un creyente, que tiene un hijo de Dios. De cada una de estas características que habla aquí, que le ha sido dada, cada don, cada gracia, cada favor que Dios ha dado a cada uno de nosotros, ese amor se tiene que aplicar ahí. Porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cuando estaba leyendo estos versículos, me vino una ilustración y es como de ver un pollo sin cabeza, ¿verdad? Un pollo sin cabeza anda tropezándose por todos lados porque sin cabeza no puede, porque tiene que saber hacia dónde va. Pues así mismo nosotros, sin Cristo como cabeza, nosotros no sabríamos a dónde ir, no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo actuar. Entonces solamente mirando esto que dice aquí la palabra, que a través de que nosotros siendo cuerpo de Cristo y Cristo siendo la cabeza de la iglesia, dice sea el amor sin fingimiento, dice aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. No nos fijemos en lo malo sino en lo bueno, busquemos, procuremos lo bueno. Dice amando los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndose cada uno a los demás. A eso nos llama el amor, a eso nos llama Pablo, a través de esta palabra que estamos aquí compartiendo. Y dice, en lo que requiere diligencia, no siendo perezoso, sino en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constante en la oración. A eso nos está llamando esta palabra, nos está invitando a que nosotros, ¿verdad?, practiquemos más esto. Que no nos quejemos, que no nos lamentemos, que en medio de las tribulaciones, en medio de todo este caos que estamos viviendo, que vivamos con esa esperanza puesta en el Señor. Que si sufrimos, lo hagamos, pero con gozo. Porque, ¿cómo diría? ¿Cómo voy a disfrutar yo si estoy sufriendo? ¿Cómo voy a tener gozo? El gozo no es que tú estés de fiesta, no, el gozo es que tú vas a tener paz en tu corazón en medio de esa tribulación, en medio de ese problema. Y habla de que en medio de esas circunstancias es que nosotros tenemos que estar constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de aquellos que están entre nosotros, bendiciendo aún a aquellos que nos persiguen. Fíjate que habla hasta de amar a los que nos persiguen, de amar a nuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué tremendo! ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar al que me aborrece? ¿Cómo voy a amar a aquel que me levanta calumnia? ¿Cómo voy a amar a aquel que siempre me está criticando? Pero ¿cómo voy a amarlo? Pero es que la palabra de Dios nos invita a ello. Y dice, bendice a los que te persiguen, bendice a los que te maldigan. ¿Por qué el Pablo habla de esta manera? Porque él está hablando desde su experiencia, desde lo que él vivió, porque Pablo fue perseguido, Pablo fue injuriado, Pablo fue maldecido, y si vemos la vida de Pablo, pero vemos más allá, que vemos la vida de Jesús. A Jesús, ¿qué le hicieron? Lo maltrataron, lo injuriaron, lo insultaron, le pegaron, ¿verdad? Y él por amor lo soportó todo. Entonces, ¿por qué tú y yo, que somos rama, parte de ese olivo que es Jesús, nosotros no podemos tolerar a aquel que me odia, a aquel que me persigue, a aquel que me maldice? Por amor a Jesús, por amor a su palabra. Dice, gozaos con lo que se gozan y lloran con lo que lloren. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos en humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y fíjate otra cosa que dice aquí. Dice, no paguéis mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Pablo está exhortando, Pablo está ahí diciendo, en cuanto dependa de ti, vive en paz con los demás.
Procura siempre hacer el bien, nunca haga el mal, nunca tome venganza. Dice la palabra de Dios, dice, deja lugar a la ira de Dios. Deja lugar a la ira de Dios. Porque dice, yo soy quien os defiende. El Señor es nuestro abogado. Dice, si abogado tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro abogado. Entonces, en todo este proceso que nosotros podamos estar viviendo, nosotros a través de esta palabra podemos aprender que realmente en este manual que es la palabra de Dios, que nos enseña paso a paso a cómo nosotros guiar nuestra vida, a cómo nosotros ser con los demás. Yo creo que es lo más hermoso que nosotros como hijos de Dios podemos tener, que es poder compartir lo que Dios nos ha dado, y es lo que nosotros en esta hermosa tarde-noche estamos tratando de enseñarte, de que tú te dejes guiar por la palabra de Dios, que escudriñe más la palabra de Dios, para que a través de ella realmente podamos ser agradables, como dice aquí la palabra, ser ese sacrificio vivo para el Señor, que es lo que Él desea que tú y yo seamos, y no perdamos el tiempo en contradicciones, no perdamos el tiempo en perder la voluntad de Dios sobre nosotros. Es que realmente nosotros nos comprometamos con Él, no con el hombre, porque a fin de cuentas el hombre siempre va a fallar, pero Dios nunca falla. Dios siempre será fiel. Dios siempre será fiel. Y aunque yo le falle y tú le falles, Él siempre permanecerá fiel. Hay una cosa que yo tengo por aquí, que dice que como cuerpo de Cristo tenemos que pagar nosotros el precio realmente. Ya Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio en la cruz. Él nos dio la salvación. Él trajo salvación a su pueblo. Nos ha hecho parte de su iglesia. Pero por nosotros tenemos que tener un compromiso. Y el compromiso, ¿sabes cuál es? Que lea más su palabra. Que la aplique más a tu vida. Que sirva al ministerio que Dios te ha entregado con amor, con gozo, con alegría, con pasión, como lo hizo Pablo. Hacer sacrificio de alabanza a Dios, adoración a Él. Comprométete cada día con el Señor. Escudriña tu corazón y pregúntate, en este manual de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay en mi corazón que tiene que ser escudriñado? ¿Qué es lo que tiene Dios que transformar? ¿Qué es lo que Dios tiene que cambiar en mí? ¿Qué es lo que necesito que sea quitado para que realmente mi vida pueda ser de completo agrado a Dios? Donde yo pueda realmente servir a Dios con la liberalidad, con libertad que Él quiere que lo haga, sin temor, sin miedo. Porque el mundo nada bueno ofrece, pero Cristo lo ofrece todo. Por lo tanto, en esta noche, la palabra que te hemos traído es que reconozca a Jesús en tu vida, en todo momento, en todo tiempo. Porque Él es la solución a tu problema. Él es la solución para este mundo en caos. Él es la solución para los problemas que tengas en familia, para los problemas que tienes en tu vida. Él es la única solución. Jesucristo, el Señor, el Salvador, el dador de la vida, el que trae salvación a todos y a todos. Y todas las cosas realmente fueron hechas por Él. Y para Él no hay nadie más que pueda hacerlo, solamente Jesús. Así que esperamos que en esta noche tú hayas sido edificado a través de esta enseñanza, que haya sido de gran bendición para tu vida. Para mi vida lo ha sido grandemente. Y queremos pues decirte en esta noche que compartas este mensaje. Comparte esta palabra para que otros sean edificados, para que otros sean también poder ser salvos. También decirte que te suscribas al canal y dale a la campanita para que esté al día de todas las notificaciones que se hacen, de todo lo que estamos haciendo aquí en Casa de Dios. También
darle las gracias al Señor porque a través de estas redes sociales que estamos cada día podemos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y también recordarte que nosotros como Casa de Dios, como iglesia, estamos en la calle Violeta del Teide, que si tú deseas visitarnos, pues aquí estamos los domingos a las 11 de la mañana y los viernes estamos en el Tabernáculo de Adoración, que es un tiempo muy especial donde Dios se mueve tremendamente. Te invitamos a estar aquí con nosotros a las 7 de la tarde. Así que te deseamos que tengas una feliz noche y que Dios te bendiga grandemente. Y también decirle a esas personas que quizá todavía no han aceptado al Señor y dice, pero ¿cómo puedo yo llegar a ser parte de esa familia, de ese remanente del Señor en este tiempo? Pues solamente te puedo decir que aceptes a Jesús en tu corazón. Dile, Señor Jesús, te acepto en mi corazón y quiero que ser parte de tu cuerpo, quiero ser parte de tu iglesia. Y si así lo has hecho, te digo que eres bienvenido y que eres un hijo de Dios. Así que muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima semana, que seguro van a disfrutar de otra enseñanza. Bendiciones.